Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre, agradecidos del apoyo que ese público inteligente que ustedes nos brindan cada día. Feliz martes, buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, comienza Telematutino 11, martes 10 de septiembre, esto va rapidísimo. Ramón, ya comenzaron a sacar la cosa de Navidad, los adornos en algunos establecimientos comerciales. Maduro ordenó que del 1 de octubre era Navidad en Venezuela. Eso es una locura, pero en definitiva que cada vez como que se pone más para atrás y de repente vamos a tener ya Navidad en agosto. No. Bueno, señores, pero es un placer como siempre que ustedes estén con nosotros, que nos permitan hacerles compañía a esta hora de la mañana. Juntos vamos a dar un repaso rapidísimo de las informaciones más importantes del país y algunas del mundo. Como cada martes, la doctora Luz Rosa Estrella nos aconseja para que la familia funcione mejor. Y hoy, pues, nos acompañará el licenciado Dionis Sánchez. Él es abogado, él es un activista de su provincia Pedernales, fue senador en varias oportunidades por esa misma provincia y actualmente es miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a ver qué podemos hablar con Dionis de todos estos temas nacionales por su experiencia acumulada y porque, bueno, estamos en momentos especiales del país. Así que les damos la bienvenida con el deseo de que nos acompañen en este día. En adición, él es candidato a la Secretaría General. Señores, en la semanal, todas las expectativas eran que el presidente iba a anunciar la eliminación de instituciones y las fusiones, pero a último minuto se canceló. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con eso de crear expectativas del propio gobierno sobre un tema y entonces al último minuto cancelarlo. ¿Y qué tema? Como decíamos ayer, eso hay que pensarlo bien, repensarlo, consultar, ver las implicaciones, sumar, restar, ver diferentes escenarios antes de tomar una decisión al respecto. Pero entonces, antes de usted anunciar lo que lo va a decir... Sí, tiene que hacer eso. Porque con lo de también la reforma fiscal, fue un funcionario que lo dijo, no fue una mala interpretación de la prensa, entonces hay que ir despacio. Pero bueno, el presidente aprovechó la ocasión para responderle de nuevo a Diosdado Cabello, porque Diosdado había dicho, en términos insultantes como siempre, porque este señor es un insultador profesional, que Abinader tenía que pagar 350 millones de dólares que debe la República Dominicana antes de referirse a Venezuela. Y el presidente respondió que durante su gestión él no ha comprado un galón de combustible a Venezuela, pero él no pudo aclarar si realmente existe o no existe la deuda, y la deuda existe, pero no del monto que dice Diosdado Cabello. Bueno, Ramón, primero Diosdado había dicho que agarraría a la República Dominicana en la bajadita por la actitud que ha tomado el presidente Luis Abinader con respecto a los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Donde ganó la oposición y perdió Maduro. Y lo reconocen así y entienden que es así muchos países del mundo, la mayoría. Y otros que no, unos como República Dominicana dicen cuenten de nuevo, presenten las actas. Y se ha negado por el gobierno. Diosdado dijo, pues no agarren la bajadita, y le dolió más, le picó más el hecho de que de la República Dominicana, desde aquí, el gobierno de los Estados Unidos incautara 1 o 2 aviones, eso no está claro todavía, que supuestamente o son de Nicolás Maduro, o tiene algo que ver con Nicolás Maduro y el gobierno, o tiene que ver con el gobierno de Venezuela. Eso no está del todo claro. Lo cierto es que eso le picó y él dijo que nos agarraba en la bajadita porque la República, Venezuela sí produce petróleo y nosotros no. A lo que Abinader le dijo, bueno, no producimos petróleo, pero sí tenemos una economía que es más fuerte que la venezolana. Entonces, Diosdado no se queda callado y dice, pero ustedes nos deben 350 millones de dólares. Mira, a mí no me gustó, Ramón, todo lo que dijo el presidente estuvo muy bien, excepto que cuando le preguntaron de la deuda, él dijo no comentario. Y la deuda sí existe por 254 millones aproximadamente. 214 millones. 214 millones de dólares. Y hoy el periódico El Caribe hace un trabajo al respecto. ¿Qué es lo que significa el principio de continuidad del Estado? Y el principio de continuidad del Estado es darle seguimiento, no importa el cambio de gobierno que haya, a los compromisos que ha contraído el gobierno en acuerdos bilaterales, en
con organizaciones, con gobiernos, debe dársele una continuidad. Debe dársele una continuidad. Y la República Dominicana sí compró lo que llaman combustibles blancos una o dos veces, no más de ahí. Es decir, ya Venezuela para la República Dominicana, y eso hay explicaciones técnicas para ello, de la producción, cómo se ha reducido Venezuela en la explotación de sus recursos naturales, y ya no son tan importantes como en un momento lo fueron, cuando existía Petrocaribe, que bastante nos beneficiamos de ese acuerdo, que fue deuda, era deuda, aunque decíamos que se cogía, pero yo decía algún día hay que pagarla, y se pagó. Por suerte se hizo una negociación magnífica con las acciones de PDVSA que tenía en la Refinería Dominicana de Petróleo, que era dueña del 49%. Sí, pero lo que pasa es que hay dos operaciones que vamos a aclararlas. El país se benefició de Petrocaribe, que era que te financiaba una parte de la factura petrolera dependiendo de los precios del petróleo. Sí, y con intereses bajísimos. 1%. Eso, si era muy caro, era 1. Eso era un momento en el cual Venezuela extraía 3 millones de barriles diarios. Pero eso por la incapacidad gerencial bajó a 600.000 y llegó un momento que Petrocaribe era insostenible. El país llegó a acumular 4.027 millones de dólares al año 2015. Y en el gobierno de Danilo Medina se hizo una negociación porque Venezuela necesitaba dinero rápido, y el gobierno compró la deuda por 1.997 millones de dólares. Se ahorró la mitad. Se ahorró más de la mitad. Yo quiero presentar... No, y ganó un premio de una revista que es Latin Finance. Ahí yo te quiero presentar porque esa melodía la hemos escuchado muchas veces. ¿Y no es cierto? Sí, pero esa melodía la escuchamos frente a cada gobierno. Es decir, Latin Finance premió en la persona de Simón Lizardo porque consideró que fue la mejor transacción de pasivos que se hizo en ese año por parte de un país latinoamericano. Pero eso está bien, Ramón. Está bien, pero vamos a seguir leyendo. Y dice, reconoce el avance en el manejo y gestión de la deuda pública, y también ha sido reconocido por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, las agencias calificadoras de riesgo, las cuales han mejorado en el último año la calificación del país, han resultado la mejora en el manejo y gestión de la deuda pública. Óyeme, eso mismo dijo el Fondo Monetario a este gobierno en la carta de intención de ahora. Porque cuando los gobiernos cumplen con la deuda y se manejan bien macroeconómicamente, eso es un copy-paste de los organismos internacionales. Decir, mire, hay un buen manejo de pasivos, la deuda va muy bien. Mentira, la deuda no va bien nunca. Pero ellos tienen que piropear a los gobiernos. Por eso quise mostrar esto, que es del año 2015. Y usted lo busca y encontrará eso en cada año y lo encontrará ahora. Qué pena que el premiado Simón Lizardo hoy es acusado de uno de los expedientes más grandes en la República Dominicana, que es Calamare, que se llama. Bueno, es un animal marino. No sé, lo cierto es que, bueno, estos expedientes y estas acusaciones... Entonces, hay dos operaciones. En ese momento se compró el 98% de la deuda. No sé por qué fue el 98% y no fue el 100%. Y después entonces se adquirieron productos blandos en el 15 y en el 17. En el gobierno de Danilo Medina se pagaron 29 millones de dólares. Entonces, después en el 21 hubo otra transacción en la cual este gobierno compró el 49% de las acciones de la refinería que pertenecían a PDVSA, a Petróleos Venezolanos. También fue una buena operación. Compraron por 80 millones de dólares cuando Venezuela había comprado por 120. Ahora bien, si la República Dominicana quisiera pagar ahora esa deuda, no puede. No puede porque hay sanciones. ¿Pero cuál deuda? La de los 214 millones. ¿Por qué no puede? Porque hay sanciones de los Estados Unidos a Venezuela y le tienen incautado por las sanciones, al igual que a Rusia. Entonces nosotros no tenemos los canales a través de los cuales pagarle a Venezuela. Claro, se pagó, debió en el 19 y en el 20, debió pagarse. En el gobierno de Danilo Medina debió de limpiarse esa deuda, cuando ya ellos habían hecho la transacción con Petrocaribe. Pero
el gobierno no paga no es porque no quiere, que son 214 millones. Es decir, no de es dólares. una falta de continuidad del Estado, como dice un trabajo del Caribe en el día de hoy, porque nos llamó la atención de que si hay una deuda y nos la sacan en cara y no se ha honrado, bueno, hay que ver por qué, pero si esas son las razones por las cuales no se le puede pagar a Venezuela, entonces... Sí, Venezuela tiene sanciones y nosotros no podemos pagarle, ni ningún país puede pagarle a Venezuela si lo hace por los canales tradicionales del SWIFT. Si lo hace por otros canales, como le hace China, como hace Rusia, etc. Ah, bueno, no se puede hacer una transferencia. Exactamente. Pero le puede llevar el dinero en un saco. Bueno, pero eso sería violar. Eso caería en materia casi de lavado de activos. No. Lo que sí yo creo, Jacqueline, es que el presidente no debe de responderle más a Diosdado. Primero, porque no están al mismo nivel. Un presidente de la República no debe de responderle a un ministro. Y menos a un ministro como Diosdado Cabello, que es un insultador profesional. No, y ha sido irrespetuoso. Dice, ese Abinader, oye, qué fresco. No, le dijo estúpido. Qué fresco. Pero en estos días... Pero hasta los mismos venezolanos que residen en la República Dominicana le han dicho, presidente Abinader, no le responda a Diosdado. En estos días yo escuché en las redes un comentario que le decía, Corinita, esa Corina, Corinita, tú estás recibiendo dinero del narcotráfico colombiano. El que es socio, porque Diosdado Cabello, su cabello tiene precio en los Estados Unidos, porque él es un capo de un narcoestado. Entonces, a una persona así, que le responda el canciller, es más, que le responda a Faride, que es su par, que es ministro de Interior al igual que él, pero el presidente de la República no debe gastar pólvora en este señor, que no vale la pena. No, pero yo creo que ya ese tema está cerrado realmente. Mira, por otro lado, hoy la prensa, en dos artículos diferentes, en el Listín y el Hoy, especulan sobre y digo que especulan porque absolutamente nadie, solamente Jochi Vicente y dos asesores conocen el paquete fiscal. Especulan que es entre 1.7 y 1.5. En uno de esos reportajes sale la foto de Jochi Vicente. Pero no te dice que es una declaración. Entonces eso es una especulación. Por ejemplo, ayer decía Magín Díaz que es un 3% del PIB, que es un tablazo. Yo estimo que el PIB, porque no es el PIB de ¿Eso este es año. Cuánto, Ramón? ¿Eso es, ahí calza con los 115.000 millones? No. Menos. Es más, porque eso el PIB de este año es 72.000 millones. El del año que viene va a ser 80 y tantos mil. Entonces, 1.5, eso no da. Especialmente porque el gobierno tiene planteado darle al Banco Central 0.5. Ahora le está dando 0.5 del PIB. No, le va a dar 1, dice un periódico. Pero ahora le está dando el 0.5. Exacto. En los dos últimos años le daba el 0.5. Si le da el 0.5 al banco, lo que le queda es un 1. Ese 1 no da para reducir la deuda y para aumentar el gasto en infraestructura y en una serie de cosas. Pero bueno, todo esto es especulación. Bueno, hay que esperar el paquetazo. Así es. Lo que sí, justamente, los 115.000 millones, algunos dicen 110.000 millones, otros dicen 115.000 millones. Magín Díaz dice 300.000 millones. Y bueno, oye eso, 300.000, que sería... hay que ver cuánto es el faltante, y se habla del gasto, y el gobierno y el presidente ha dicho que con relación a los países del área gastamos menos. Aquí se gasta como un 19% del PIB. Pero eso es por el déficit y la deuda. Entonces en otros se gasta como el 23 hasta el 27. Entonces se ha dicho que esa reforma será gradual, ahí se le pondrá ITEVIS a todo, supuestamente, es lo que dice la prensa. Es decir, estamos especulando que las compras por internet sobre los 200 se van, que se le quitarán los incentivos al cine, a turismo, excepto los polos nuevos y otras cosas más, pero son simplemente ejercicios de lo que pudiera ser, escenarios. Ejercicio especulativo. Solamente Jochi Vicente y algunos funcionarios, por supuesto el presidente de la República, es que saben la magnitud de la reforma fiscal. Algunos expertos en estos temas dicen
que a lo sumo se puede aspirar a un 1.5% del PIB. A lo sumo. ¿Y eso ayuda en algo, Ramón? Bueno, si le van a dar el 0.5 al Banco Central con un 1% del PIB, que son 85.000 millones, eso da para usted tener más dinero para gastar, pero no va a tener para usted disminuir la deuda, que es uno de los objetivos de la reforma fiscal, ir desmontando gradualmente la deuda, tanto del gobierno como la del Banco Central. Bueno, y justamente para hacer esto más creíble, el gobierno tiene un plan de reducción y de fusión de instituciones, que se iba a anunciar ayer, pero se pospuso ese anuncio. Debe ser algo ponderado. Y realmente las instituciones que no desempeñan una función que justifique la existencia, sobre todo en momentos en que estamos buscando ahorrar y eficientizar más los recursos que nos ingresan, pues habrá fusiones. Se habla de la fusión, ahí no entendí, del Ministerio de Hacienda con el de Economía, con un Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. En muchos países así. Por ejemplo, pero en muchos países no hay esa proliferación de superintendencia. No, hay una sola superintendencia, que es de banco, que es de valores, que es de pensiones y de electricidad. Aquí tenemos, ¿cuántos? Somos 5. 5. 5. Bueno, pues tú dirías la de electricidad es otra área y la de salud es otra, pero las estrictamente... Ah, bueno, son más entonces, porque si tenemos de salud, eléctrica, de salud, eléctrica, valores, pensiones y banco. Es más, por ejemplo, en España, el Banco de España a su vez es superintendente de banco. Pero yo tengo mis reservas la misma prensa especula y dice que esa reducción de entidad apenas lo que va a significar es un 0.5% del PIB, que son como 40.000 millones de pesos. No. Bueno, lo que sí, todo importa, ¿eh? Y si se reduce y será beneficioso. Lo que sí tiene que ser ponderado y bien pensado. Pero está claro que hay instituciones que sobreabundan, que hacen lo mismo con diferentes nombres y como que hay un choque, que no se sabe a quién le corresponde una cosa y a quién le corresponde hacer otra. Entonces, ese ejercicio es muy bueno que se haga. Yo estoy segura que el gobierno habrá buscado los mejores talentos para hacer ese estudio, que no es la primera vez que se plantea eso. Eso se está planteando desde 2004 o 2006, por ahí. No, pero lo dijo el mismo gobierno cuando era oposición. Sí. Lo decía Miguel Seara Jato en cada programa que lo invitamos. Miguel Seara decía, mire, con 40.000 millones que nosotros recortemos en poca cosa, no es necesaria una reforma fiscal. Exacto. Entre eso, la eliminación de las exenciones, porque también es otra cosa, Ramón. Si se pone más chiquito el gobierno y la gente ve, bueno, sí, va a haber ahorro, van a hacer mejor manejo del gasto y de lo que ingrese, y otras medidas más, y también quitar algunos de esos subsidios que son irritantes y privilegios que tienen algunos sectores, que quizás algunos entienden que ya no tienen razón de ser, tal vez el palo no sea tan grande, porque si se acoteja eso y se habla de que hay mucha evasión y se hace una labor eficiente, aunque se hizo ya de la evasión, que del ITEVIS y del impuesto sobre la renta, de repente los impuestos, los cambios que vayan a hacer tributarios no sean tan grandes. Sueña, Jacqueline. Sueña. Porque la evasión nosotros tenemos 50 años disminuyendo la evasión. Eso no es tan fácil reducir la evasión. Se requiere de mucha voluntad política y de mucha tecnología. Porque el problema es que los grandes evasores tienen unos niveles tecnológicos más grandes que impuestos internos. Además que también el gobierno tiene que dar confianza, tanto al empresariado como a todo el que cotiza y paga impuestos, que es todo el mundo, de una forma u otra, todos, unos más que otros, pagamos impuestos. Entonces, dar la confianza de que sí, mira, te voy a cobrar más, pero yo te prometo que lo voy a hacer mejor, voy a administrar mejor el gasto. Y yo feliz voy a pagar más impuestos. Y yo feliz voy a pagar más. Más de lo que yo estoy pagando. Si me dan protección, Ramón, y me dan garantías. Uno de los problemas, Jacqueline, de los subsidios, cuando se dice subsidio y exenciones, es que la mitad es ITEVI. Entonces, ¿a qué usted le va a poner ITEVI? ¿A la canasta familiar? ¿A las medicinas? ¿A la electricidad? ¿A la educación? ¿A la educación? Bueno, una vez en México el IVA decían, imposible vivir aquí. Muy rápidamente, Está bueno eso. No tenemos tiempo, pero hoy en el Listín Diario hay una entrevista con Roberto Santana, una persona que se ha pasado la vida entera trabajando por las cárceles. Él da buenas noticias sobre las Parras, de sugerencias que él está haciendo
para ahorros y para que se abra cuanto antes, y él anuncia 25 nuevos recintos penitenciarios. Bueno. Ojalá los sueños de Roberto Santana se hagan realidad. Bueno, Ramón, sí, porque hay provincias que no tienen cárceles. Eso cuesta un dinero. Él dice que se están haciendo actualmente, creo que 2 o 3. Hay 2 de 25. Entonces, bueno, cuando se quiere se puede. El tema no solamente es hacerla, el tema es que después que está hecha, la operatividad requiere recursos. ¿Y dónde están esos recursos? ¿Están en el presupuesto? ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Que funcione el llamado nuevo sistema, porque recordemos la semana pasada que tuvimos a Rodolfo Valentín, él dice que ya no hay nuevo sistema. Que no hay nuevo sistema. Que los guardianes del nuevo sistema dan golpe igualito que los guardias y los policías del Bueno, y trajo sistema. la prueba. Entonces, bueno, lo cierto es que parece que hay un plan ahí. Ojalá hagan algunas cosas. No vamos a decir que la van a hacer todas, pero eso de capacitación a través del Infotep, y yo no entiendo por qué La Parra tenía 24 barberías, yo no lo entiendo eso, y se van a reducir, no sé por qué van a reducir el perímetro, cuando el espacio abierto y para huertos y para deportes es importante, pero en definitiva que habrán hecho los estudios correspondientes para esa infraestructura que se gastó tantos recursos, ahí que funcione, sobre todo el nivel de hacinamiento y de las condiciones infrahumanas en que se vive que viven los privados de libertad, pues tengan esa oportunidad. Ojalá que pronto se vaya abriendo, aunque sea por parte. Nos vamos a comerciales en lo que se va abriendo Las Parras. Sí. Hay muchísimas cosas que sí sabe Dios cuántos años nos espera aquí todavía. Así es. Dionis Sánchez, miembro de la dirección política del PLD. No, de Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Me traicionó. El